nombre para bendecir nuestras vidas. Hay un lugar donde podemos correr. La Biblia dice, ¿a dónde correrá el justo? Correrá a Jesús, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos dónde ir a llorar, dónde ir a suplicar, dónde llevar nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros dolores, y por qué no llevar nuestro gozo y nuestra alegría también a Él, y poder salir bendecidos de ese lugar. De una u otra manera no queda otra opción. Delante de la presencia del Señor solamente se puede salir con bendición. La bendición de Dios a veces causa alegría, y a veces pues causa un poco de preocupación, y a veces se sale riéndose, pero hay risas que también van con lágrimas, porque hay una exigencia de Dios en nuestras vidas. Esta mañana quiero que abra su Biblia. Ayer tuvimos un día glorioso. Para los que no estuvieron, lógicamente que se lo perdieron. Hay personas que me dicen: pastor, yo lo sigo de casa. Bueno, el culto no es de casa. Las redes sociales han sido creadas para tiempos de emergencias, como lo que se dio con el tiempo que estuvimos en casa con este virus que estuvo circulando. O también la idea de mandarlo por las redes sociales es para que, por si acaso algún inconverso está rastreando por ahí por las redes y se encuentra con el mensaje de la palabra de Dios. En sí ese culto es para inconversos, hermanos que me siguen. Porque los cristianos tienen un lugar, un santuario donde venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Así es que se desocupa ese tiempo y se viene a la casa del Señor. Necesita tener un lugar de referencia donde ir, necesita tener un líder espiritual que lo guíe, necesita cultivar la comunión con los hermanos, que es importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Cada vez que nosotros invertimos tiempo para estar juntos, nuestro carácter viene formado y somos mejores personas que ayer, porque eso es lo que la Biblia describe. Gracias a nuestro Señor. Quiero que abra su Biblia. Vamos a ir a la carta de Hebreos en su capítulo 9. El tema de esta mañana se llama: cuando entras al santuario de Dios, se abren tus ojos. Cuando entras al santuario de Dios, se abren tus ojos. Ayer nos quedamos en ese tema, la importancia de la satisfacción. Pues debemos sentirnos satisfechos por algo real, no por lo irreal. Y hay multitudes de cristianos en las iglesias que se sienten satisfechos por pertenecer a una comunidad numerosa, por tener un buen líder, un buen pastor, porque su templo es un buen espectáculo, porque su templo tiene dinero, porque tienen un apóstol, tienen un pastor, tienen por todas las cosas que hacen se sienten satisfechos. Pero la Biblia nos enseña que la satisfacción del cristiano es por la realidad de encontrarse con Dios. ¿Para qué nos sirven los templos si Dios no está? ¿Para qué nos sirve el santuario si Dios no está? ¿Para qué nos sirven los ritos de los cultos si Dios no está? En la historia de Israel nos narra por años de que Dios no estuvo con Israel, a pesar de que ellos celebraban sus rituales, no estuvo. Y uno de los más notorios es lo que marca la historia del último libro del Antiguo Testamento con el primero del Nuevo Testamento. Más de 400 años oscuro, la noche oscura, el tiempo de silencio donde Dios no habló. Dios nunca habló en ese tiempo, pero Israel siguió haciendo culto a Dios. Cada vez que usted venga a este lugar, porque ya lo dispuso en su espíritu y en su corazón, debe venir para encontrarse con Dios. Amén. Para encontrarse con Dios. Quiero que se lo diga al hermano que tiene a la par. Dígale: yo vengo a este lugar para encontrarme con Dios. Y si no lo encuentra, sígalo buscando desesperadamente. Y si quiere saber cómo se busca desesperadamente, vaya a revisar el video de ayer. Ahí sí le damos permiso que vaya. Y nos encontramos
que la restauración y la renovación del alma solo se encuentra a través de tener experiencias con Dios, con el Dios verdadero. Y hoy lo vamos a ver dónde se tienen esas experiencias, aunque ayer mencionamos una de ellas. Por eso es que el tema se llama: cuando entras al santuario de Dios, se abren tus ojos, se te despeja tu mente, se te hacen realidad, se te aclaran tus conflictos que tienes, tus ideas. Nosotros gastamos muchas neuronas pensando, haciéndonos problemas porque no encontramos una solución. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué acá? Hasta nos olvidamos de Dios. Pero cuando entras al santuario de Dios, paz, se te aclara todo. Vamos a ver qué dice el escritor de los Hebreos en su capítulo 9, del versículo 1 en adelante. En mi Biblia aparece el lugar santo terrenal. El lugar santo terrenal. Esta porción de la Biblia, en este escritor, lo que nos muestra es que en este mundo solamente nosotros tenemos copias imperfectas de lo que es real. Dije lo que nos muestra estos versículos que vamos a leer, que acá en el mundo solo tenemos copias imperfectas de lo que es real. Todo lo que aparece en la Biblia, todo el trato de Dios con Israel, es una copia de algo existente real. Hay algo divino que Dios quiso mostrarlo en la tierra, pero esto de acá es imperfecto, porque lo perfecto es lo celestial, es lo de Dios. Y acá vamos a leer en estos versículos. Dice la palabra del Señor, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el escritor: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, aunque esto es importante cuando vamos a ver el arca de la alianza, el arca del pacto, cómo los querubines están diseñados. La Biblia nos los muestra, un querubín los dos están frente a frente, uno con las alas señalando el arca del pacto y con la otra levantada. Y eso es señal de que los querubines protegen el pacto de la alianza. Es una señal de lo mismo cuando Adán pecó y Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén y puso, ¿qué es lo que puso? Puso un querubín en la entrada con una espada para que ellos no volvieran a entrar. Porque nadie puede tener acceso a Dios si no es a través de la alianza del pacto. Y esto es precioso. Entonces acá el escritor dice: de estas cosas tampoco tenemos tantos detalles para hablar. Y así, después de estas cosas, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Está diciendo del lugar santo a lo que era el lugar santísimo. El escritor lo divide en dos partes y dice: en la primera estaban los sacerdotes quemando las ofrendas, el incienso, pero al lugar santísimo, que lo dividía una tenda, ahí nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, que entraba una vez al año. Versículo que estamos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, ¿cuál es la primera parte del tabernáculo? Aunque acá el escritor ha abolido en los atrios, estamos segunda y tercera, pero cuando él habla de segunda parte es el lugar del altar donde se quemaban los inciensos para expiar los pecados del pueblo. Entonces dice este versículo, el Espíritu Santo está dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebida, de diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Y acá viene, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acá ya el escritor nos está presentando que el antiguo culto que celebraba Israel en el templo, viene a quedar en segundo lugar y es imperfecto porque es humano. Y entramos en otra etapa a través de la introducción de Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué venía abolido el segundo lugar? Donde los sacerdotes presentaban perennemente los sacrificios del pueblo, siendo que el pueblo pecaba siempre y tenía que presentarse con sacrificio todos los días a fin de que los sacerdotes ofrecieran esa ofrenda a Dios y Dios pudiera apartar sus pecados. Pero en este nuevo pacto entra Jesús una sola vez. Y entonces, si Él entra una sola vez, queda abolido el segundo lugar de los sacrificios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Puede tomar asiento esta mañana. Ya el que preside la reunión ora por la palabra de Dios, a fin de que el Señor pueda guiarnos a los predicadores para poder llevar su santa palabra
y que podamos ser un canal de bendición. Cuando entras al santuario de Dios, o sea, se abren tus ojos. Por eso es que el cristiano debe involucrar a Dios en su vida. Y cuando digo de involucrar a Dios en su vida, debe pertenecer al cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo, el cual Dios lo constituyó, Jesús constituyó su iglesia y dejó el modelo de iglesia que tenía que desarrollarse después de su partida. Él nos dejó establecido cómo esta iglesia tenía que vivir. Y una de los principios que encontramos o recomendaciones a la iglesia es que esta iglesia tenía que tener un lugar donde reunirse. Y esos lugares de reunión siempre estaban identificados por un santuario, por un altar, por un lugar que, aunque sea simbólico, es el punto de referencia para que yo pueda mantener mi fe, para que yo pueda cultivar mi fe. Tanto así que el mismo escritor de los Hebreos nos enseña en el capítulo 10, del versículo 24 en adelante, y dice: no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El 24 dice que tenemos que congregarnos para estimularnos al amor. Y esta recomendación de congregarnos, que encierra muchos factores importantes en el desarrollo del nuevo cristiano, y que va desarrollando muchas partes que en mi vivencia sin Cristo fueron dañadas y que han creado un mundo de conflicto interno, y que esos conflictos internos levantaron barreras defensivas, en lo cual me formé la idea de que todo mundo no me quiere y de que todo mundo no me ama y que todo mundo habla mal de mí, y que siempre que están hablando y me están viendo es porque algo están diciendo de mí y conmigo no se metan. Y entonces cultivamos un espíritu de gato que parece un animal muy defensivo, pero que a veces es agresivo, y que cuando viene provocado, él saca sus garras. Y muchos cristianos no hay ni necesidad de provocarlos, ya viven afilando sus garras siempre. Porque en las etapas de crecimiento de su vida vivieron estas etapas hasta que se crearon la idea, porque es lo que nos enseña la realidad humana, ¿verdad? En nuestras vivencias de vida. Vivimos muchas etapas donde parece que la vida es injusta. ¿Por qué siempre se mueren los buenos? Dicen. Ahí se están llevando los pandilleros a la cárcel y hay unas madres llorando y diciendo: te amo, te amo. Y yo digo: pero si los amaba, ¿por qué no lo cuidaste para que no se volviera delincuente? Pero en esas etapas, en esos conflictos que la vida nos presenta, se nos va formando esta idea de la injusticia, y toda persona que se le muere a alguien siempre va a decir: ¿por qué se mueren los buenos? Es el vecino el que dice: está bien que se murió, si ya no lo soportábamos. Pero los parientes para ellos siempre son buenos, siempre son justos. La mayoría de cosas que nos suceden a nosotros, que nos traen dolor, tristeza, desgracia, casi siempre nos llega a pensar: ¿por qué es tan injusta la vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Y esto nos lleva a la idea, porque va creciendo, va alimentando, porque ese es el plan macabro de Satanás. Si hay algo que Satanás busca, persuade, es que nosotros terminemos cuestionando a Dios y terminemos diciéndole: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué descuido que tienes conmigo? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué no me proteges?
Cuando la Biblia está llena de promesas de que Dios es mi guarda, de que Dios es mi protector, de que Dios me cuida, de que Dios me guía, de que Dios me da revelación. La Biblia muestra todo eso, pero los episodios de la vida me llevan a pensar estas cosas, y a veces pienso que Dios es injusto. ¿Usted nunca pensó eso, que Dios es injusto? Nunca ha dicho Dios es injusto, pero cada vez que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué propio a mi familia? Usted está diciendo, qué injusticia de Dios. Es lo que Job no proclamó. Cuando a Job le acontecieron todas las cosas, él dijo, wow, qué bien pensó Dios. En su inmenso amor y misericordia y sabiduría y dominio que él tiene, qué bien pensó. ¿Y qué es lo que pensó Dios? Dejarme sin nadie. Me quitó familia, me quitó cosas, me quitó salud, y él sigue diciendo, Jehová dio, Jehová quitó. Y esa expresión es de un creyente, de un hombre que dice, wow, me encanta cuando Dios piensa bien a mi favor. Lógico que para nosotros que Dios piense bien, nos han enseñado es que le llegue un poco de euros a la mano. Wow, cuando usted encuentra un buen empleo, ay, es que mi Dios me ama. Y cuando te llega una prueba, ¿será que Dios te odia entonces? ¿Por qué no dice la Biblia, si estamos dispuestos a recibir lo bueno de Dios, ¿por qué no recibir también lo malo? Lo malo humanamente, pero que trae como propósito de Dios una bendición a mi vida. Entonces, con el pasar del tiempo te das cuenta que lo que aparentemente trajo dolor, desgracia, se convierte en la plataforma para la bendición de Dios. Por eso es que el cristiano vive por fe y confía en Dios y bendice siempre a Dios. Pero el mundo nos enseña esa injusticia y a veces nos mete en conflicto la realidad de la existencia de Dios, y los mismos cristianos llegamos a pensar, ¿dónde está la justicia divina? ¿Dónde está Dios? Dios es injusto conmigo. Y la mayoría de veces no tiene nada que ver la justicia de Dios ni Dios mismo. Lo que tiene que ver es la carencia de búsqueda de nosotros hacia Dios. La importancia que Dios ocupa en nuestra vida. A veces nuestra mente está llena de sueños, de viajes, de yo quiero morir así, yo quiero andar así, yo quiero terminar así, pero nunca está involucrado Dios. Porque Dios a veces llega a ocupar los últimos lugares en nuestra vida. Y lógicamente que si Dios no es parte de nuestra vida, lógicamente que la fuente de bendición de Él tampoco va a llegar donde nosotros. Y vamos a tener siempre una vida de carencia, de dolor, de necesidad. Pero Dios siempre ha mostrado. Por eso es que esta carta de Hebreo nos lleva siempre a darnos cuenta que la realidad de las cosas no son las humanas ni las terrenales. Todas las cosas terrenales creadas e inventadas por los hombres generan de cualquier manera una estabilidad efímera, un gozo que no permanece, una tranquilidad que es muy frágil. Tarde o temprano se va a desquebrajar, se va a romper, se va a terminar, porque nada de lo terrenal perdura en la vida. Entonces Dios le enseña al pueblo y le enseña a la iglesia que hay un lugar donde encontrarse con Él para poderte despegar un poco de lo terrenal y meterte en una atmósfera divina, celestial, donde tú puedas contemplar las cosas que de verdad tienen valor y tienen sentido de vida y tienen sentido del por qué sacrificarnos y buscarlas y amarlas, porque son las cosas divinas que generan vida en los seres humanos. Entonces Dios preparó ese lugar y quiso mostrarle a Israel a través del tabernáculo esa importancia. ¿Por qué es tan importante? David nos muestra la importancia del santuario. Por eso es que Dios creó
Un lugar, si nuestra mente es una mente de conflictos. Quiero que abra el Salmo 73. Y acá vamos a encontrar a Asaf, que es uno de los músicos principales ordenado por David en el santuario. Y este salmo tiene algunas etapas, porque encierra los comentarios de los cristianos y comienza muy lindo, comienza muy precioso. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en mi caso no es así. ¿No le parece una fotografía suya ahí? No, si Dios es bueno, a otro le funciona, pero en mi caso, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Qué tremendo esto, hermano. Qué declaración más poética, más espiritual. El hermano que viene a adorar a Dios y que cree en Dios y que habla que Dios es justo y es bueno con los limpios de corazón, abre el suyo y se da cuenta que su corazón está lleno de basura y suciedad. Ya iba a decir sociedad, que es lo mismo. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cuántos envidiosos hay acá? Baje la mano. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Mira qué tremendo. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados. Y cuando llega al versículo 16, vamos a ver, eso usted lo puede leer en casa, todo lo que él describe. Cuando pensé para saber esto, porque este es el problema nuestro, ¿no? ¿Dónde se había formado todas esas ideas él? Es que pasaba dedicándole tiempo, observando el espíritu de crítica, hermano, el espíritu esto de envidia. Siempre te va a robar tu tiempo. Lo que deberíamos de estar dedicando al estudio de la palabra de Dios, nuestra mente se la pasa maquinando. Y yo creo que por eso es que dijo esto. Y yo pienso que esto quiso decir. Y cuando nosotros comenzamos a formarnos hipótesis erradas en nuestra mente, Satanás aprovecha, porque el campo de batalla de Satanás es la mente. Y él quiere siempre atolondrarnos con nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo le había dedicado este hombre a pensar? Fue duro trabajo para mí pensar en la vida de los demás. Le había llenado su mente de conflicto. Por eso es que se nos mete el espíritu de gato. Y antes de venir a la iglesia, ya estuvimos al tronco de un árbol. Pero no es bajo la sombra del arbolito, sino que los gatos se van al tronco de los árboles para... ¿Qué es lo que están haciendo? Afilando sus garras. Yo a la iglesia debo de ir preparado para defenderme. Porque ahí en la iglesia, yo sé, allá hay hermanos chismosos, murmuradores. O sea, ya gastó tiempo examinando a todos. No se le escapa ni el pastor. Este tipo de hermanos habla de medio mundo, hermano. Hasta de Dios. Pero no evangelizando en mal. Y gastan su tiempo y sus pensamientos, y esto les trae conflictos internos y les lleva a vivir una vida de desgracia, de dolor. Dice el versículo 17. ¿Cómo dice, hermanos? Hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, usted ve todos los 16 versículos para atrás
Y este líder de... Ten cuidado, Oscar. Porque Asaf es uno de los líderes del santuario, cantor y escritor de salmos. Pero él abre su corazón. Pero qué bueno. ¿Quién le había enseñado a este hombre a abrir su corazón? El mismo padre espiritual David. Porque David siempre abría su corazón también delante de Dios. Porque abrir tu corazón te libera. Porque la Biblia dice que quien confiesa sus pecados, Dios lo bendice. Pero quien los esconde, le va mal. Dice, pero tanto tiempo me había pasado pensando, y hay veces que nos retorcemos en la cama, ni dormir podemos. Se toma té negro, té blanco, té oscuro, té claro, de todo, camomila, de pastillas para nada. Y que lo que tiene es un conflicto en su mente. Entonces dice este escritor, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Porque cada vez que tú vienes al santuario del Señor, a la casa del Señor, pero vienes para encontrarte con Él, para entrar en una atmósfera espiritual, Dios se hace presente y se hace presente para obrar en tu vida, para cambiar tu vida, para poder aclarar tus ideas, tus pensamientos, para poder bendecirte a fin de que tú salgas ligero de toda carga. Porque Él dice que Satanás pone cargas pesadas, pero que la carga de Él es liviana y es ligera. Entonces tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Entonces por eso es que Dios preparó un lugar donde los cristianos podamos venir a aclarar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Hasta que me habló el Señor. Hay poca gente que dice, ay hermano, yo era así hasta que un día me habló el Señor. Hasta que un día me encontré con el Señor. Y claro, si es lo que Dios quiere. Por eso es que la iglesia no es una pasarela. La gente se la pasa horas en el espejo modelando para ver cómo va a venir, cómo la van a ver. Esto lo llevé el domingo, esto lo llevé tal domingo. Este color, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué importa lo que van a decir? Si lo que importa es qué es lo que Dios quiere hablar conmigo. Hasta mal vestidos venimos a veces a la iglesia. Se nos olvida que venimos al tabernáculo santo de Dios, que venimos al santuario de Dios, porque pensamos que estamos siguiendo al mundo a exhibirnos. Nunca ocupa el tiempo para venir a la iglesia a exhibir su ropa o su cuerpo o su maquillaje, porque a nadie le importa acá. Sí que le importa a mi novio, pues al carnal sí, pero que viene a buscar espiritualmente no. Porque los que son espirituales se casan con las más feas, porque nunca le vieron la cara. Y para seguir siendo espiritual, mejor que no se la vea nunca. ¿Y qué lugar preparó Dios para aclarar nuestras ideas? El santuario. Por eso le decía, ¿qué había encontrado el rey David en el santuario de Dios? Porque si estamos describiendo un salmo de un hijo espiritual de David y vemos marcado los pasos evidentes que está haciendo lo mismo que David hacía, ¿qué había encontrado? Es David quien instruye, es David quien enseña todas estas cosas, de que la gente puede acercarse al santuario de Dios para poder tener contacto con la presencia de Dios a fin de que Dios libere tu vida. Libere tu mente, libere tus pensamientos. Entonces escribía y yo decía, ¿qué había encontrado el rey David en el santuario de Dios? El Salmo 84:10, vea lo que dice. David expresa y dice, porque mejor es. Qué tremendo esto, hermano. Porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar de portero en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Yo no sé cómo la gente le gusta, no le gusta congregarse, pero le gustan las fiestas, hermano. Y le gusta estar con la familia en conversa. Y va para arriba y para abajo, porque le gusta estar en las moradas de maldad. No hay nada bueno para un cristiano fuera de la casa de Dios. Siempre encontramos la bendición de Dios cuando sabemos el camino y llegamos al santuario que Dios ha preparado para que nosotros podamos entrar en esa adoración de cuerpo, en la cual ayer decíamos que Ezequiel vio entrar por la puerta la gloria de Dios hasta que llegó y se hospedó en el santuario del Señor. Porque tengo que encontrarme con Dios cuando vengo a su casa. ¿Por qué necesito encontrarme? Porque yo necesito que Él me ministre. Pues yo necesito cambiar. A veces nos cansamos de algunas cosas. Ya no quiero ser así. Pero ningún centro de rehabilitación te puede cambiar. Dios sí. Mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí, hermano? ¿Qué hay en esa casa? Que tu vecino vea cuando sales, cuando regresas, cómo convives con tu familia y que diga, ¿dónde va esta persona? ¿Qué hay ahí donde ellos van que les hace regresar, salir contentos, regresar gozosos, que les hace tener una familia tranquila? ¿Qué hay ahí? Alguien tiene que seguirle a este lugar y cuando venga acá se dé cuenta que acá no hay palabra de hombre ni que hay un ritual de culto, sino que hay un Dios poderoso que cambia a las personas que se acercan con un corazón sincero ante su santuario a buscarle a Él. ¿Qué hay ahí? Eso debe preguntarse la gente. Tiene que haber algo para que me inquiete. Tiene que haber algo para que me guste. Tiene que haber algo para que yo le dé importancia. Es mejor un día en esa casa. Venimos saliendo de una pandemia con un culto en casa, después un culto en la iglesia y todo el mundo está feliz. Nadie dice, pastor, y los demás cultos y los ayunos y esto acá y todo lo que sea. ¿Por qué? Porque nadie está pensando ahí, en ese santuario hay bendición de Dios. Por eso es que cuando Jacob se despertó en Betel, que significa casa de Dios, y había tenido la experiencia con Dios, el hombre despertó asustado. ¿Cuántas veces usted ha despertado asustado? Pero no porque estaba soñando con Dios. ¿Qué le había pasado? Hay gente que despierta asustada. Es que me estaban matando. Pesadillas tiene. Unos las de Freddy, otros las de Juan, otros las de... Pero tienen pesadillas. Este hombre se levanta asustado, espantado, no con el terror, sino con la reverencia al lugar, y dijo, esta no es nada más que casa de Dios y la puerta del cielo. Wow, Dios me habló acá, yo vi ángeles bajar y ángeles subir, y allá arriba escuché una voz que me hablaba y me decía, yo soy el Jehová de tus padres y te voy a bendecir, te voy a traer de donde estés para que hagas lo que yo me he propuesto hacer contigo. Él sale asustado y dice, yo voy a cumplir esas promesas, hago un trato contigo si tú me bendices. Y Dios le bendijo, porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios de bendición. Pero bendice la obediencia, bendice el compromiso que hay en esa casa. Salmo 22:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me está escribiendo David y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. 22, por ahí lo va a encontrar, que el versículo
pero lo está expresando él. Dice, la gente, no solamente el deseo de él de ir, sino que cuando alguien le comunicaba, dice, yo mañana voy a ir a la iglesia, él estaba feliz. Que yo no puedo ir, hermano, pero que usted vaya ya es una alegría. Que usted esté ahí ya es una bendición. Yo me alegré. ¿Por qué David se alegraba? ¿Por qué David se alegraba? Porque la gente que va a buscar a Dios no va a salir nunca igual. Porque la gente que conoce el camino al santuario de Dios, va a traer bendición. Yo cuando aconsejo siempre le digo a la gente, busque de Dios, porque si usted busca de Dios, yo nunca lo voy a tener sentado en mi escritorio para escuchar sus problemas. Porque usted va a llevar una vida de bendición. Y cuando se enfrenta en conflicto, Dios mismo le da la sabiduría para poder resolver sus problemas. Le da las ideas. Porque usted busca de Dios, porque usted es espiritual. Tener una iglesia carnal no es ganancia para ningún pastor. Los pastores pasan más tiempo sentados resolviendo problemas que en el púlpito predicando la palabra. Yo tengo un mes casi de estar afuera y hay 1000 esperándome. Pastor, cuando venga queremos hablar. Pastor, cuando venga vamos a hablar. Yo no quiero venir. De verdad, a mí me meten en conflicto. ¿Y qué tendrá? Ay, Dios mío, no es la primera vez. Los mismos de siempre. Pero hay gente que vengo y me la encuentro. ¿Cómo está? Bendecido, pastor, en victoria. Esa gente está buscando de Dios. Entonces la iglesia, ese es el interés de Dios, ese es el propósito. Por eso Él levantó un santuario para que la gente vaya ahí y se aclare sus ideas con Él y de ahí salga transformado. ¿Para qué quiero hablar con el pastor si hablé con Dios? Que Dios nos deja sin oficio a nosotros, ¿eh? A mí me gusta eso. Entre menos hago mejor. Porque a Dios le gusta eso, porque Él es capaz de hacerlo. Usa a los pastores también, pero no siempre. Hay gente que se vuelve autónoma ya, porque puede acercarse a Dios y resolver sus situaciones. Entonces David da a entender esto y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lo encontramos, 122 eran. Estaba cerca, hermanos. 100 capítulos más, ¿eh? Vamos de 100 en 100. Ahí hay bendición. Salmos 27 del 4 al 5. A ver si a esta le pego. Una cosa he demandado a Jehová. Acá está hablando David una vez más. La pregunta es, ¿qué hay en ese santuario? ¿Qué hay en esa casa? David sigue diciendo, una cosa he demandado a Jehová. Ayúdame, Señor. Ayer hablábamos que David se presenta y dice, mi corazón ha dicho esto, busca el rostro de Jehová, tu rostro buscaré, oh Dios, y busqué su rostro y fui ayudado por el Señor. Pero acá internamente él sintió la voz del Espíritu que le estaba diciendo, estás en conflicto, estás en problema, estás en necesidad, busca el rostro de Jehová. Porque Dios habla al espíritu de los cristianos. Y él dice, yo he demandado esta cosa, le he pedido al Señor que me dé esta constancia. No, ¿por qué no se congrega, hermano? Cuando cambie trabajo, cuando crezcan mis hijos, nosotros ponemos unas condiciones carnales favorables a nosotros. Cuando tú estés en dificultad para buscar de Dios, no pongas tus condiciones tú. Pídele a Dios. Alguna dificultad tenía David, pero él dice, se lo he demandado a Dios, que me ayude. Quiero tener esta constancia de ir a su casa para encontrarme con él. He intentado muchas veces, porque tenemos el arranque de perro Aragán. Yo me acuerdo de mis perros cuando crecí, porque mis perros todos eran preparados para la cacería.
Y cuando nos veían a nosotros ya listos con nuestras hondillas y machetes, que ya íbamos, y ellos estaban felices, contentos, y se paseaban y wow, como diciendo vámonos, vámonos. Y cuando salíamos, ellos van delante agarrando conejos, iguanas, ratas, todo lo que se podía comer. Pero habían unos fanfarrones. Eran los primeros que se emocionaban y salían adelante con nosotros y se perdían. Y nosotros íbamos por toda la montaña todo el día. Allá el perro no está más, no está más. Nada, el perro ya se fue. Regresábamos 5 de la tarde. Le preguntábamos a mi mamá: ¿a qué hora regresó Ringo? Sí, no más que ustedes se fueron, regresó. Qué sinvergüenza. Hasta los perros son furбos, hermano. Y a esa hora, lógicamente, que lo agarrábamos a patadas y a lo que sea, tenía que aprender. Entonces, pero eran los primeros. Así vemos muchos cristianos que nos emocionamos. ¿Y cuántos tratos hemos hecho con Dios? Y hemos dicho: no, hoy sí voy a cambiar. Hoy sí voy a iniciar mi vida. Hoy sí voy a estar en la casa del Señor. Hoy me voy a comprometer con Dios. Te duró un domingo nada más. Después no los ve más en la iglesia. ¿Y qué le pasó? Emoción. ¿Por qué? Porque para cultivar un hábito y tener una constancia, humanamente nosotros somos reconocidos porque los seres humanos siempre iniciamos cosas y nunca las terminamos. Porque humanamente no podremos. Yo quiero irme con el Señor y voy a ir hasta el final. Pídele al Señor, porque así lo dijo Pedro también. ¿Cómo que te vamos a abandonar esta noche? Te abandonarán estos, pero yo, tú me conoces, ¿eh? Me llaman piedra. Yo soy decidido, fuerte, corajoso. Yo te seguiré. No me vas a seguir. No, no me importa, aún a costa de mi vida. Antes que el gallo cante, Pedrito, me has negado 3 veces. Porque humanamente el hombre no puede. Ahora, cuando el Espíritu de Dios lo revistió allá en el Pentecostés y el Señor lo llenó de su presencia, el hombre no paró más de hablar, no paró más de llevar el mensaje, no paró más de seguir al Señor hasta su muerte. Hasta en su muerte glorificó a su Señor. Pero solo nunca pudo. Se necesita siempre poner esa demanda en las manos del Señor para que Él nos ayude todos los días cuando el cuerpo ya no quiere. Decía hoy a los hermanos que en la edad joven todo duele. Le duele un desprecio. Los jóvenes son los más dañados sentimentalmente. Le duele un desprecio, le duele una crítica, le duele una traición. Cuando usted supera los 50, no le duele nada de eso. Lo único que le duelen fuertemente son las articulaciones. Esas son más fuertes que un desprecio. Ya unos decían: ay, quiero llegar a 50. No, es peor todavía, hermano. Y esa buscaré. Esa buscaré. No, hay hermanos que dicen: el carro del Señor, oh, el carro de mi Padre va a venir y me va a sacar de la cama y me va a llevar al culto. Le atribuimos a Dios unas cosas que nosotros no queremos hacer. El Espíritu Santo me va a ayudar. El Espíritu Santo va a tener cuidado de mí. No paga el billete para andar en el pullman. El Espíritu Santo lo va a hacer invisible. Ladrón, mentiroso, estafador del Estado, preso debería estar. El Espíritu Santo debería llegar para ponerlo más gordo de lo que está ahí enfrente del billetero para que lo agarren. Porque usted no puede esconderse en la presencia de Dios transgrediendo leyes, violando principios de Dios. No podemos nosotros esperar que Dios actúe a nuestro favor. Mundanos, pecadores, metidos en todo tipo de pecado y diciendo: mi Diosito me va a ayudar. Eso la Biblia no lo dice. Te estás escondiendo en una caparazón religiosa que no produce nada de bendición de Dios. Y luego te encuentras con el dolor y la tristeza y culpando a Dios y diciendo: qué injusto Dios. Es mejor pensar y decir: ¿qué hay?
¿Qué hay en el santuario? Hay un lugar que Dios estableció para que yo vaya, para que yo alimente mi vida espiritual, para encontrarme con Él, para que Él me cambie y dejar de ser como soy. Es más fácil que le ores a Dios para que Él te provea para un ticket del bus, a que tú te subas sin comprarlo y le pidas que te cuide. Es más fácil que cuando tú le pides, Señor, no tengo, ayúdame, ves para abajo, 100 euros. Te da para todo el mensile. Lógicamente que el cristiano recoge los 100 euros y no piensa en el ticket, porque ya que él ya lo puso en las manos del Señor para que le cuiden los ángeles. Dios siempre nos va a proveer, pero nosotros no sabemos discernir. Por eso necesitamos visitar el santuario de Dios, para que nos aclare las ideas y nos vuelva inteligentes, hermanos, sabios. Por eso la Biblia dice: si hay algún sabio que busque a Dios. ¿Y cómo no vamos a buscar a Dios si cuando me siento torpe? Pero qué torpe, hermano. Solo Dios. Yo hay momentos que me siento torpe. Y siempre entro en conflicto porque algunos hermanos me dicen: qué inteligente es usted, pastor. Y yo: mentiroso, quizás era el hermano que me dijo así porque me la creí. Y no entiendo esto, no le encuentro la idea, la razón a esto, no sé. Y cuando vengo a Dios, como que se te aclara todas las cosas. Pero esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, aunque sea una vez al mes. ¿Está bien, hermanos? No. El domingo, pues, hermanos, ¿quién nos impuso el domingo? La fe católica. Para adorar al Dios del sol. Los cristianos no buscan al Señor solo el domingo. En todas las oportunidades que tengamos. Nada más que carecemos de oportunidades. Todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Usted ha visto alguna vez a Dios? ¿Por qué? Usted no sabe qué hermoso es entonces. Lógicamente que no lo podemos ver cara a cara, pero hay facetas de presencia de Dios en el santuario. O sea, cuando hablamos que en el santuario está la gloria de Dios, eso lo aclaramos ayer, que la gloria de Dios no son las luces, las paredes, el local, la alfombra, eso no tiene nada que ver, ese trabajo con excelencia, honrando a Dios, pero la diferencia es que cuando vengo al Señor, no me importa encontrarme con la alfombra, quiero encontrarme con la gloria de Dios, la esencia del Dios que yo adoro. Y lo puedo encontrar en alfombra como lo puedo encontrar en la tierra. Pero el deseo del hombre de venir a encontrar la presencia de Dios. Si usted viene a esta iglesia, no venga porque se ha acomodado, porque le ha gustado. Debe venir porque acá se encuentra con Dios. Y si usted no encuentra a Dios, busque una donde lo encuentre. Pero yo creo que Dios está acá. Y si muchos lo encontramos acá y otros no lo encuentran, no puede ser el santuario. Podemos ser nosotros mismos, que no estamos viniendo a buscar a Dios. Porque dicen que unos vienen a buscar al Señor, pero encontraron la señora. Y si viene a buscar al Señor, pues encontré a la señora. Cuando la encuentra se va, porque el que por carne viene, por carne sale. Esta buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Esa hermosura de Dios es más lindo que tu vestido que andas hoy. ¿Qué me voy a entretener viéndole su vestido yo? Si quiere me pregunta el siguiente domingo: pastor, ¿qué color de vestido traje ayer? Ni el mío me recuerdo a veces qué me puse. Por eso es que usted me ve con lo mismo, porque yo pienso que no me lo he puesto. Y no es Alzheimer,
Y a veces agarro la camisa y esta la llevé el domingo pasado, ay, yo me la meto igual. Para contemplar la hermosura de Dios. Quiero ir ahí para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hay una hermosura, hay una fragancia de Dios. Dios es tan hermoso, tan precioso, que cuando usted viene a encontrarse con Él, cuando usted percibe buenas fragancias, usted no quiere irse de ahí. ¿Por qué cree que David dice, límpiame con hisopo? Usted piensa en la cera del oído. La Biblia no está hablando de esos hisopos. Por si alguien tenía la idea. Ay, que cae, se entró para que me quede tapado en el oído. El hisopo es una planta aromática que se usaba en la antigüedad y se hacía el manojo de esta hierba y se usaba aún para tirarle en la quema de los sacrificios porque despedía un aroma y un perfume rico. Entonces cuando David dice, límpiame con hisopo, tírame de la fragancia que a ti te gusta sentir. Si tú limpias mi vida inmunda de pecado y quitas toda mancha y suciedad y todo mal olor con hisopo, Señor, esa fragancia a ti te agrada y me vas a aceptar y no me vas a botar de tu santuario. Me vas a tener ahí y yo voy a poder estar ahí, permanecer ahí y contemplar tu hermosura. Eso es lo que David anhelaba, eso es lo que David pedía, que él pudiera limpiar. No solamente decir, Señor, te pido perdón por lo que he hecho, sino decir, Señor, por favor, sacúdeme, ministrame, haz ese hisopo que tú sabes hacer y pásamelo. Debe rociármelo ahí hasta que mi cuerpo agarre esa fragancia de santidad que a ti te gusta percibir, para poder contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir, para buscar, inquirir es buscar, el anhelo de escudriñar, de entender, para inquirir en tu santo templo. Hay cristianos que no saben ni a dónde están las escobas en el templo. No digamos los versículos de la Biblia. Entonces vamos a abrir la Biblia, hermano, en Éxodo, en Apocalipsis andan ellos. Otros el catecismo traen. No, porque hay algunas Biblias que ya no son Biblia, hermano, ya tienen un montón de cosas que ya hasta encontrar los libros, tienen más libros que los libros de la Biblia. Tantas cosas. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el santuario de Dios? Éxodo 25:8. Hay algo ahí, hermanos. Hay algo en los altares, hay algo en la casa del Señor, hay algo que nos debe inquietar como David, un rey, un hombre muy ocupado, un hombre con tantos quehaceres, con tanto poder, con tanto dinero, con tanta gloria. Él logra involucrar a Dios en su vida. Algo hay ahí que a David le inquietaba y eso enseña a toda la gente que convive con él. Y acá en Éxodo, cuando Dios pide a Moisés que le construya un santuario, la Biblia nos muestra que era porque Dios quería vivir en medio de ellos. Cuando Dios le da las indicaciones a Moisés, es para mostrarle el propósito de Dios. Yo quiero vivir en medio de mi pueblo. Aunque usted no lo quiera y aunque usted no prepare su corazón para venirlo a buscar, el plan divino, el plan del cielo, el propósito de Dios, el por qué se constituye una iglesia y por qué hay un santuario en una iglesia, es porque Dios ha querido permanecer allí en ese santuario porque quiere vivir en medio de nosotros, nos guste o no nos guste. Quiere vivir en medio de nosotros, quiere estar en medio de su pueblo, pero no para fiscalizarlo, sino que Él conoce nuestra naturaleza humana frágil, débil, lo débil que somos para caer, para fallar, para contaminarnos en un mundo que nos acecha. Entonces Dios dice: yo quiero estar ahí para ayudarte cuando caes,
para extenderte mi mano, para levantarte, para sanar tus heridas cuando vienes herido, para poder aclarar tus ideas cuando estás confundido, cuando estás triste, cuando estás solo. Yo voy a estar siempre ahí para ayudarte. Entonces Dios le da indicación a Moisés: y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Por eso es que Dios está siempre en nuestro corazón, porque quiere estar en medio de todo el centro de nuestro ser. Él quiere manejar nuestra vida, pero no a su antojo ni un capricho de Dios, sino el Dios sabio, el Dios inmenso, el Dios perfecto quiere enseñarnos a vivir un modelo de vida como Él lo pensó: sano, bendecido y gozoso. Entonces me harán un santuario. Todo cristiano debe tener un santuario, y hoy que es espiritual es un corazón preparado para rendirse al Señor. Habitaré en medio de ellos. Este santuario tenía un modelo celestial. Por eso le dije que Hebreo, que no hemos llegado todavía al capítulo que leímos, estamos en la introducción para llegar a ese capítulo. Entonces Hebreos muestra, le dije que nos muestra que todo lo que existe terrenalmente es imperfecto, pero que tiene la idea de simbolizar lo perfecto, lo divino. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, Dios le muestra a Moisés el santuario celestial. Y cuando usted va a estudiar todo esto, este santuario que Dios quiere que se prepare, están todas las indicaciones dictadas por Dios para que Moisés pudiera erigir o levantar este santuario donde pudieran colocar el arca del pacto y que el pueblo pudiera habitar a su alrededor. Tenía este modelo celestial, y este modelo celestial tenía también significado espiritual. Por eso es que hoy se enseña, espérate que tengo media hora, hoy se enseña que la iglesia no es importante. No sé si a ustedes se lo hacen ver. A veces los teólogos dicen: no, el templo no es importante, importante tu corazón. Y esto tiene parte verdad y parte mentira, porque el modelo de Dios es que los cristianos que ya restauraron su altar espiritual tengan un lugar de referencia con un santuario donde vienen a buscar a Dios como cuerpo. Yo puedo ser un buen cristiano, pero solitario no voy a poder crecer ni madurar. Hay facetas de mi vida que Dios necesita tratar, y la va a tratar con el mismo material. No se puede gastar con otro material, se debe gastar con el mismo material. Si yo tengo desperfectos humanos, me tiene que poner a mi alrededor otros humanos para perfeccionar mi humanidad. Y esa es la importancia de que entonces Dios le muestra lo celestial, pero el significado es espiritual. Y este santuario tenía 3 compartimientos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aunque allá en Hebreos leíamos solo 2, porque allá está reflejando el testamento, pero estaba compuesto por 3: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hagámoslo así. El atrio era en el lugar donde se presentaba la multitud, el pueblo. Habían atrios para hombres, atrios para mujeres, porque todos entraban divididos ahí. Y luego estaba el lugar santísimo, el lugar santo, donde estaban la parte del sacerdocio, recibiendo las ofrendas para poder sacrificarlas en el altar de bronce que estaba ahí. Y luego estaba el lugar santísimo, donde pasaba el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre para poder expiar los pecados de Israel en aquel tiempo. Entonces el santuario tenía 3 compartimientos, y cada uno representaba los pasos de la salvación. ¿Qué hay en esa casa? ¿Qué hay en ese santuario? Hay salvación, hermano. Pero pastor, yo ya soy salvo. Bueno, hay salvación a tus problemas. Hay salvación a tus confusiones. Hay salvación a tus ideas. Porque las 3 cosas tienen este simbolismo. El atrio, por ejemplo, representaba la gracia de Dios. El lugar santo, que presentaba la justificación.
La santificación. Lo primero, la justificación, que es el atrio. Luego la santificación y luego tenemos la glorificación. Es un pasaje que se va dando. Entonces, el atrio pasó de moda, el lugar santo pasó de moda porque ya no tenemos más sacerdotes que queman sacrificio. Vino uno que quemó de una sola vez y entró al lugar santísimo, rompió el velo y hoy todos tenemos entrada gratuita al trono de la gracia. Entonces ya se cumplió la justificación, se está cumpliendo la santificación que tiene que ver por la obediencia. Somos justificados por gracia, pero santificados somos por obediencia. Hay gente que cree que el Señor lo está santificando así de la nada. La santificación se cultiva por la obediencia. Y Juan decía, santifícalos tú en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, entre más Biblia estudias, entre más Biblia escuchas, entre más Biblia pones en práctica, tú te estás volviendo una persona santa. Guarda ese libro y escóndelo y sácalo solo los domingos. Bueno, hoy ya ni se saca porque lo tienes en el celular de caso. Pues no es que lo andan en el celular para... Usted no va a ver los jóvenes con el celular leyendo la Biblia, no. Si los ve así, ¿qué tan rápido serán para leer capítulos que los están cambiando? La Biblia está ahí porque ya es electrónica y este aparato no lo puedo dejar, el celular no puedo vivir sin él. Y vaya que hoy permiten que se abra en la iglesia. Pero si un día lo prohibimos, muchos de ustedes se quedarán sin leer Biblia. Porque está bien que la tenga ahí, pero úsela para estudiar, para dedicarle tiempo y para aplicarle a su vida. Entonces, la santificación es una práctica de obediencia. Nadie es santo si no obedece. Nadie. Y luego el lugar santísimo que representaba la glorificación. Y la glorificación es cuando seremos arrebatados. Ese santuario tenía este simbolismo, la glorificación. Entonces cuando leemos Hebreo, ya el escritor de Hebreos está describiendo y diciendo, ¿saben qué? En el tiempo actual, dice, ya no tenemos más el lugar santo, porque vino Jesús. Y Jesús presentó el sacrificio una sola vez. Y entró al lugar santísimo y se sentó. Los primeros sacerdotes no se podían sentar, se turnaban. Eran grupos por turno y terminaban de quemar, venía otro turno y después entraba otro turno porque tenían que estar constantemente quemando, que ahí habían asados todos los días, hermano. Sí, porque comían de esa carne también. Pero eso se terminó y Jesús tomó el sacrificio y él ya no necesitamos de otro sacerdote porque él se sentó y dijo, consumado es. Y hoy solo tenemos lugar al lugar santísimo, o sea, en el santuario. Todo cristiano viene no para que el padre o el pastor le tire el agua bendita. Usted no viene a esperar una bendición del pastor. Usted viene a este lugar para recibir una bendición de Dios. Que Dios va a usar al pastor, que Dios va a usar al diácono, que Dios va a usar a la hermana del bar, a la hermana de la cocina, a quien Dios quiera usar. Pero quien le va a bendecir es Dios. ¿Por qué? Porque usted no viene a ver la presencia del pastor, la presencia del sacerdote. Usted viene a recibir la presencia del mismo Dios. Porque Él pagó todo para que nosotros ingresemos a este lugar y vengamos a buscar su presencia. Y cuando entramos ahí, entonces se despeja todo. Póngase de pie, por favor. Cuando entramos al santuario de Dios, las cosas cambian. ¿Qué había en esa casa? ¿Por qué David lo anhelaba tanto? Por eso es que David, cuando viene nombrado rey y viene sentado en el trono, ¿sabe qué es lo primero que determina ser David? ¿Alguien se recuerda? Bibliólogos. Sucedía que el arca del pacto no estaba en la ciudad eterna. Y David sabía que en el santuario tenía que estar el arca del pacto, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios.
Entonces el tabernáculo que viene erigido por Moisés es para poner el arca del pacto ahí. Y el arca de la alianza, que es el arca del pacto, representaba la gloriosa inmediata presencia de Dios. Entonces cuando David viene nombrado rey, él dice: acá lo primero que hay que hacer es que nosotros no tenemos a Dios. Cada vez que nosotros sentamos en la iglesia, y lo decía ayer, muchos problemas, muchas cosas raras que están pasando. No siento a Dios en la iglesia, en los cultos, muy fríos. Entonces tenemos que venir en oración y decirle: acá hay carencia de la presencia de Dios. O sea, David se da cuenta rápido, un hombre que había crecido bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la administración misma del Espíritu Santo desde joven. La presencia de Dios lo había elegido rey. La presencia de Dios lo había puesto frente a Goliat y lo pudo vencer. La presencia de Dios le dio la comandancia del ejército de Saúl, y él sacaba el ejército a pelear, y así como salían completos, regresaban completos, porque Dios le daba la victoria. Era la presencia de Dios. Cuando él ve que el rey Saúl cae en su reinado, él dice que hay carencia de la presencia de Dios. Y entonces lo primero que él hace son los preparativos para hacer volver el arca del pacto, que se encontraba abandonada en otro lugar, y dice: yo la quiero traer a Jerusalén. Y aunque su primer intento falló, porque en vez de hacerla cargar por los sacerdotes, la hizo cargar en un vehículo, y esto ocasionó una desgracia y la muerte de un sacerdote. Pero la segunda vez estudió el modelo a seguir y preparó el sacerdocio de la tribu de Leví, y hizo traer el arca del pacto a la casa de Jerusalén. Y se le devolvió el gozo y la salvación, y David venía danzando con todo y decía: aún me haré más vil y me haré más vil, porque yo salí del anonimato y el Dios poderoso me ha hecho dar victoria en mi vida. Y trajo el arca del pacto para ese lugar. Constituyó el santuario, constituyó la adoración en el templo, y constituyó el culto a Dios, y comenzó a enseñarle a la gente, a todo el reinado, a todo Israel, que necesitaban volverse a Dios. Y todos los salmos de David narran esa experiencia que él tenía siempre con Dios, siempre con Dios, siempre con Dios. Y así queremos que en este altar, que en estos púlpitos, los pastores y predicadores siempre estemos enseñando, que nunca carezcamos de Dios, que Dios permanezca acá. Puede faltar el pastor, pero no la presencia de Dios. Puede faltar cualquier cosa, hermano, pero no la esencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no está, vamos a venir enfermos y nos vamos a ir enfermos. Vamos a venir endemoniados y nos vamos a ir endemoniados. Pero si Dios está, nos vamos a ir libres de este lugar. Y si nos vamos libres, le vamos a contar a la gente que en esa casa, que en ese lugar algo está pasando. Alguien está ahí. ¿Y quién está? La presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está ahí, Él sana, Él rompe cadenas, Él libera las vidas. Porque donde Dios está, ahí hay fuego de Dios, hermano, para sanar y para liberar. Dele la gloria a Dios esta mañana. Queremos ver tu gloria en esta casa. Queremos ver tu presencia obrar. Queremos ver tu Espíritu Santo, Señor, romper cadenas, hacer libre a los jóvenes, a los matrimonios, a los niños, y que un cuerpo entero te adoren las 24 horas. Porque nos llamaste a eso, a darte gloria a ti. Adore al Señor. Cierre sus ojos y adore esa presencia de Dios. Y que usted no venga